¿Cómo están mis fisiofarmacoanatomistas? El día de hoy les traigo un tema muy importante que me lo han solicitado de manera urgente y con mucha necesidad. Así que miremos de qué se trata. Pero antes de iniciar, reiteremos nuestra bibliografía y como siempre les digo, para saber de dónde sale la información y por supuesto para que sea una información de calidad y pertinente. Por supuesto, utilizaré la anatomía y fisiología de tortura. También utilizaremos la anatomía con orientación clínica de Moore. Y por supuesto utilizaré el libro de técnicas de balance muscular de Daniels para dar respuesta a lo que me han solicitado. Y ese tema se llama la mano. Vamos a ver músculos de la mano. El día de hoy voy a empezar con los músculos que realizan flexoextensión, desviación radial y cubital de la muñeca. Quiero contarles que van a ver 3 videos. Hoy voy con el primero, así que pon mucha atención e iniciemos. Para iniciar debemos recordar que la muñeca realiza 3 movimientos. Como estás observando en pantalla, realiza flexo, extensión de muñeca. Por supuesto, también realiza desviación radial, desviación cubital. Y la combinación de todos estos movimientos se llamará circunducción. Así que no olvides los 3 movimientos en los cuales explicaré los músculos origen, inserción, acción e inervación. Así que por favor sigan poniendo mucha atención. Ahora en esta diapositiva estás observando los movimientos de la muñeca. Apréndetelos por favor. Observa que la extensión es cuando llevamos los dedos hacia arriba y la flexión cuando llevamos los dedos hacia abajo. Aquí tienes que detenerte para aprender el movimiento y posterior a eso revisaremos la articulación y por supuesto músculos origen inserción. Como observas en pantalla, aquí va a funcionar la articulación radiocarpiana, articulación que pertenece a lo que llamamos muñeca. Y por supuesto esta articulación está clasificada como una articulación sinovial condilia diartrosis. La palabra condilia también se conoce con el nombre de elipsoidea. Eso quiere decir que tiene los movimientos que estás observando en pantalla: flexoextensión, desviación radial, desviación cubital y por supuesto circunducción. Entonces, la muñeca, al tener esta estructura, nos permite realizar los movimientos que ya mencioné. Una vez más, las flechas nos están indicando cómo es el movimiento. Mientras voy hablando e explicando, por favor, puedes ir haciendo una práctica para que no se te olvide los movimientos. Donde aparece el punto verde, estoy haciendo referencia a la articulación que acabo de explicar. Como ya entendimos los movimientos de extensión de muñeca y por supuesto la articulación donde se ejecuta el movimiento, miremos cuáles son los músculos que nos ayudan a realizar esta acción. Primero que todo tenemos un músculo que se llama extensor radial largo del carpo, que por supuesto también se conoce como primer radial. Como segundo músculo tenemos el extensor radial corto del carpo, que también se conoce como segundo radial.
Y por último tenemos el tercer músculo que se conoce como extensor cubital del carpo o cubital posterior. Así que ve mirando qué terminología quieres adoptar, qué nombre te gusta más. Por supuesto, házmelo saber en la caja de comentarios. Y aquí es un momento para que pauses el video y empieces a aprenderte los nombres que van a ejecutar la extensión. Y cuando digo los nombres, me estoy refiriendo a los tres músculos que realizan la extensión de muñeca. Una vez que hemos reconocido los nombres de los músculos, ahora miremos el origen inserción de cada uno de ellos. Observemos ese punto rojo. Ese punto rojo va a referenciar un epicóndilo del húmero. Pero como estoy hablando de extensión, hay que recordar que los músculos extensores de muñeca se originan en el epicóndilo lateral del húmero, como observas en pantalla. Entonces, el extensor cubital del carpo se va a originar ahí. Y por supuesto, se va a insertar a nivel distal en la base del quinto metacarpiano. Ahí tienes el origen inserción del extensor cubital del carpo o cubital posterior. Hay que recordar también que todos los músculos posteriores, todos van a ser inervados por el nervio radial. En color amarillo estás observando que estoy referenciando nuevamente el epicóndilo lateral del húmero. Ahí también se va a originar el extensor radial corto del carpo. Entonces ya tengo dos músculos que se originan en el mismo sitio y esto nos va a facilitar nuestro aprendizaje. Nuevamente estoy señalando en color amarillo la inserción. Quiere decir que el extensor radial corto del carpo se va a insertar en la base del tercer metacarpiano. Ve teniendo presente lo que estoy diciendo. Ahora observemos que estoy referenciando en color azul el tubérculo supracondilio del húmero, lugar donde se va a originar el extensor radial largo del carpo, también conocido como primer radial, y el extensor radial corto del carpo, segundo radial. Ahora miremos la inserción. La inserción de este músculo extensor radial largo del carpo se va a dar en la base del segundo metacarpiano. Entonces, aquí es un momento que si no has entendido, te invito a que repitas esta parte del video hasta que se te quede origen, inserción. Pero a continuación te voy a enseñar una mnemotecnia que he creado para facilitar tu aprendizaje. Observa en pantalla ese número 532. Ahí voy a referenciar la inserción de los tres músculos. ¿Qué quiere decir el 5? Que ahí se inserta en el quinto o en el metacarpiano número 5 el extensor cubital del carpo. En el 3 va a referenciar el tercer metacarpiano donde se va a insertar el extensor radial corto del carpo. Y el 2 hace referencia al segundo metacarpiano donde se va a insertar el extensor radial largo del carpo. Entonces ahí te dejo origen inserción, esta mnemotecnia para ayudarte a aprender de una manera fácil y práctica. Después de haber observado los músculos origen e inserción directamente en los huesos, aquí puedes ver el origen, inserción e inervación de manera escrita. Mi consejo para aprender la anatomía, miren primero las gráficas y luego ven la
composición escrita para que puedan entender y que esto sea muy práctico. Pero por supuesto, cuando yo esté viendo origen e inserción de manera escrita, hay que relacionar. Por eso ahí les coloqué en el extensor radial corto del carpo y el extensor cubital del carpo el mismo origen en el epicóndilo lateral del húmero. Eso les va a ayudar para aprender de manera práctica y rápida el origen e inserción. Y por supuesto les relacioné que todos los tres van a ser inervados por el nervio radial. Lo demás tienen que sentarse a estudiar mirando las gráficas, mirando estos cuadros, aplicaciones 3D, haciendo un resumen. Por supuesto, y como siempre lo digo, cada quien aprende diferente. Busca tu estrategia hasta que aprendas y domines este conocimiento. Después de haber entendido los músculos, origen, inserción y acción, durante la extensión de muñeca, miremos ahora cuáles son los músculos que realizan la flexión. Por supuesto, aquí va a funcionar un músculo que se conoce como flexor cubital del carpo, también conocido como cubital anterior. Recordemos que los músculos anteriores del antebrazo realizan flexión. Esto es una mnemotecnia para acordarnos de los movimientos y por supuesto de los músculos. El segundo músculo será el flexor radial del carpo, que también se conoce como palmar mayor. Y el tercer músculo se conoce como palmar largo, que también es conocido como palmar menor. Entonces aquí tú también te debes detener. Primero aprendes los músculos, pero también tienes que decidir qué terminología quieres, porque estos músculos de flexoextensión de muñeca tienen doble nombre. Entonces deben tener cuidado para no confundirse mientras se los aprenden. Así que aquí está cada uno de los músculos. Ahora en esta diapositiva estás observando los músculos origen e inserción a través de los huesos y por supuesto podemos detallar el origen e inserción. Observen que los tres músculos, el flexor cubital del carpo, el flexor radial del carpo y el palmar largo, se originan en el mismo lugar. ¿Y cuál es ese mismo lugar? Como estoy señalando en pantalla en color amarillo, esa estructura se llama el epicóndilo medial del húmero, punto de origen de los tres flexores de muñeca. Observen, detallen y aprendan. Y ahora voy a hablar del palmar largo, que él se va a insertar en la aponeurosis palmar y retináculo flexor. Lugar que también lo estoy indicando en el círculo de color amarillo. Entonces ahí podemos observar origen e inserción del palmar largo. El palmar largo es un músculo que está a nivel central de los dos flexores, es decir, del flexor cubital y del flexor radial del carpo. Así que aquí puedes pausar también el video, hacer un dibujo o simplemente observar hasta que te aprendas el palmar largo. Después de haber aprendido el origen e inserción del palmar largo, ahora detallemos origen e inserción del flexor radial del carpo y por supuesto del flexor cubital del carpo. Pero como ya les había dicho, estos músculos todos se originan en el epicóndilo medial del húmero. Nuevamente estoy referenciando el epicóndilo medial del húmero, esta vez en color azul. Y por supuesto, la inserción también estará referenciada en color azul. Está indicando que el flexor radial del carpo se va a insertar en la base del segundo y tercer metacarpiano. Este es nuestro segundo músculo que flexiona la muñeca. Músculo que estará inervado por el nervio mediano, igual
que el palmar largo. Entonces, en conclusión, palmar largo, flexor radial del carpo serán inervados por el nervio mediano. Ahora observemos el flexor cubital del carpo. Y una vez más estoy referenciando el epicóndilo medial del húmero, que por supuesto ahí se va a originar el flexor cubital del carpo. Para insertarse a nivel distal, ¿en dónde se va a insertar? En el hueso pisiforme y por supuesto también en la base del quinto metacarpiano. Entonces ahí podemos concluir nuestros músculos. ¿Qué podemos decir también del flexor cubital del carpo? Que lo va a inervar el nervio cubital. Entonces aquí ya quedó claro origen, inserción, acción e inervación de nuestros músculos flexores de muñeca. Ahora procedamos a ver la mnemotecnia que nos va a ayudar a entender o a recordar de manera práctica la inserción, porque ya sabemos que los tres se originan en el epicóndilo medial del húmero. Ahora en pantalla estás observando el número 235, número que nos va a ayudar a recordar la inserción de los músculos flexor radial del carpo y flexor cubital del carpo. El número 2 y el número 3 van a referenciar el segundo y tercer metacarpiano, lugar donde se inserta el flexor radial del carpo. Y el 5 referenciará el quinto metacarpiano, lugar donde se va a insertar el flexor cubital del carpo. Así que aquí te quedan las dos mnemotecnias, es decir, los números en cara anterior y en cara posterior para facilitar nuestro aprendizaje de la inserción de los músculos flexo-extensores de muñeca. Entonces recuerda que en cara posterior es 532 y a lo que volteo la mano para referenciar la cara anterior del brazo y la mano será el número 235. Espero estas mnemotecnias que he diseñado te ayuden. Si no te sirve, descártalas y crea tu propia mnemotecnia hasta que aprendas los músculos. Ahora, en esta diapositiva, observa de manera escrita el origen e inserción. Como siempre lo he dicho, la sugerencia es miren las gráficas antes de llegar acá. Esto es lo último que se mira para poder detallar y comprender el origen e inserción. Una vez más, estructuré y organicé estas tablas para que sea de fácil aprendizaje. Observen que los flexores radial y cubital del carpo, igual que el palmar largo, ¿cierto?, se va a originar en el epicóndilo medial. Vea que los tres están referenciados en lo mismo. Entonces, esta es una manera fácil, sencilla y práctica de aprender. Pero también podemos observar en la plantilla que la inervación del palmar mayor, que es el mismo flexor radial del carpo, y el palmar largo o palmar menor están inervados por el nervio mediano, diferente al flexor cubital del carpo o cubital anterior que tendrá nervio cubital. Entonces lo pueden relacionar cubital con cubital. Otra forma de aprender. Definitivamente lo que hay que trabajarle es a la inserción. Espero la mnemotecnia de 235 y 532 les sirva. Así que téngalo presente. Así que una vez más lo digo, pausa aquí el video, detalla, aprende, no te desesperes, es un proceso que se debe hacer lento, seguro, hasta que logres tus conocimientos en anatomía desde el origen, inserción y por supuesto la acción que va a referenciar la anatomía funcional. Después de haber entendido los músculos origen, inserción y la articulación para realizar la flexoextensión, ahora observemos en pantalla la desviación radial y la desviación cubital, que por supuesto también lo va a realizar la articulación radiocarpiana.
Articulación que por supuesto también ya se mencionó en los movimientos de flexo-extensión. Entonces, este movimiento se dará a nivel de la muñeca. Así como estoy indicando con los puntos verdes. Entonces, una vez más, observen la desviación radial en la parte izquierda de la pantalla, flecha que indica cómo se moviliza la mano hacia el lado radial. Por supuesto, este movimiento también se conoce como abducción en posición anatómica. Entonces, entendiendo la desviación radial o abducción, miremos la desviación cubital que se encuentra al lado derecho de la pantalla. Desviación que también se conoce como aducción. Estos movimientos lo podemos entender de manera más práctica, los de abducción y aducción, que por supuesto será lo mismo que decir desviación radial y desviación cubital en posición anatómica. Yo personalmente los llamo más desviación radial y desviación cubital. Así que tú decides qué terminología quieres. Una vez más, cuéntame en la caja de comentarios qué terminología te gusta más. Entonces, observen, detallen y aprendan los movimientos. Ahora, para entender cuáles son los músculos que realizan la desviación radial y la desviación cubital, quiero contarles que son los mismos músculos que realizan la flexoextensión, pero aquí va a haber una combinación de contracción muscular entre flexores y extensores. Así que no lo olviden. Si ya te sabes los músculos, te va a quedar más fácil entender la desviación radial y la desviación cubital. A continuación, precisaré los músculos que hacen la desviación radial. Desviación que estará ejecutada en la muñeca como ya hemos observado. Entonces, ¿cuál músculo va a actuar ahí? El extensor radial largo del carpo, también conocido como primer radial. También actuará el extensor radial corto del carpo, también conocido como segundo radial. Y por último vamos a tener un músculo flexor. Recuerden que les dije que es una combinación entre flexores y extensores. Miremos cuál es. Por supuesto, será el flexor radial del carpo, conocido como palmar mayor. Entonces, observa la combinación de la contracción muscular entre flexores y extensores. Para acordarnos de este movimiento de desviación radial, ahí está la palabra clave, radial. ¿Qué músculos van a realizar la desviación radial? Los radiales, el extensor radial del carpo, el largo, el extensor radial del carpo, el corto y por supuesto el flexor radial. En conclusión, todos los radiales, tanto extensores como flexores del carpo, son los que realizan la desviación radial. Así que ahí los tienes para que los aprendas. Después de haber entendido la desviación radial, miremos la desviación cubital. Si comprendiste lo que dije, pues te vas a acordar que la desviación cubital la hacen los cubitales. Miremos cuáles cubitales. Recordando nuevamente que la ejecución del movimiento se da a nivel de la articulación radiocarpiana, como está indicando el color verde. Entonces los músculos serán el flexor cubital del carpo, también conocido como cubital anterior. Por supuesto, también vamos a tener el extensor cubital del carpo.
conocido como cubital posterior. Entonces aquí están cayendo en cuenta o estamos determinando o concluyendo que los músculos que hacen desviación cubital serán los cubitales, flexor cubital del carpo y extensor cubital del carpo. Recuerda que tanto flexores como extensores tienen doble nombre. Deben tener cuidado con esto para no generar confusión y poder entender los músculos origen-inserción, cada uno con su nombre, por supuesto su inervación y de qué manera se ejecuta el movimiento. Después de haber entendido cada uno de los movimientos, origen, inserción, acción e inervación de manera precisa en la flexoextensión de la muñeca, por supuesto la desviación radial, la desviación cubital, vamos a la práctica, vamos a entenderlo a través de los movimientos. Pero antes de ir a la práctica, recuerda que todos los movimientos cuando se combinan, vamos a realizar un movimiento de circunducción. Y después de haber concluido todo lo que dije, empecemos la práctica. En esta práctica vamos a precisar los músculos, la articulación y los movimientos. Recuerda que la articulación es la radiocarpiana donde se van a ejecutar los movimientos. Ahora miremos el movimiento de desviación cubital que lo realiza el flexor cubital del carpo y por supuesto el extensor cubital del carpo. No lo olvides, tenerlo presente. Ahora miremos la desviación radial, la cual se va a ejecutar a través de la contracción del extensor cubital del carpo y por supuesto el extensor radial corto y largo del carpo. Ahora pasemos a analizar el movimiento de flexión que lo va a realizar el músculo flexor cubital del carpo, flexor radial del carpo y por supuesto el palmar largo. Movimientos que se van a dar a través de la articulación radiocarpiana, que es una sinovial troclear diartrosis. Ahora miremos qué músculo realiza la extensión. Por supuesto será el extensor cubital del carpo, el extensor largo y corto radial del carpo. Recuerda que ahí hay dos músculos, el largo y el corto. Ahora, después de haber entendido todos sus movimientos, miremos la circunducción, que es un movimiento combinado entre los músculos flexoextensores de muñeca. Eso es todo, mis anatomistas. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse, compartir y dejarme tu like. Eso es todo. Hasta la próxima. Sigan estudiando. Los quiere el profe Philip. Bye bye.